Como que también estoy como centrado más en la música y eso, y lo que te he dicho, crear un mixtape. ¿Que lo canto? Por favor, total. Va dedicada a ¿conoces a Carles Puigdemont? Sí, claro. Que es como el El presidente del Jesucristo país. catalán. Ajá. Oye, ahora me da muchísima vergüenza. Adelante. Vale. Bueno, pero cógeme la mano. España no roba, España no roba. Carles Puigdemont, mola mogollón. Carles Puigdemont, mola mogollón. España no roba. Es súper profunda. Quiero hacer una grabación sobre el tema de la independencia de Cataluña, ¿vale? Sobre lo que está pasando en la negociación que está haciendo Pedro Sánchez y Sumar, el PSOE y Sumar, con Junts, con Convergencia y Unión, para buscar la amnistía y también un referéndum de autodeterminación. Vamos a ver. Yo esto lo quiero poner en relación con el golpe de Estado que ha habido en Níger. Están en el país desde hace cuánto, 10 años, no vemos un solo terrorista que hayan capturado. Desde el golpe de Estado del 26 de julio, liderado por el ex jefe de la Guardia Presidencial, Abdurrahman Tiani, las relaciones con Francia y otros países occidentales se han deteriorado. En Estados Unidos, que también tiene 1 millar de militares en el país, el presidente Joe Biden pidió la liberación inmediata de Bazoum y su familia. Recientemente, hace 2 o 3 meses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que todo lo que están diciendo en la tele no se corresponde a la realidad. Yo evidentemente tampoco tengo la verdad, porque la verdad no la tiene nadie. Pero siempre hay una verdad que está más cerca a la realidad que otras. Y lo que yo veo que le dan a la gente aquí en España es droga, ¿vale? Son las dos Españas. Pues aquí nos cuentan una historia y en Cataluña seguro que cuentan la historia contraria. Y son las dos Españas también. Entonces, nos tenemos que dar cuenta que en verdad la política, bueno, los de Sumar y tal dicen que esto es una solución política y tal. Bueno, nos tenemos que dar cuenta que la política no existe, ¿vale? Nos tenemos que dar cuenta que lo importante en el mundo, como he dicho ya en multitud de vídeos, es la economía internacional, el derecho financiero internacional. Eso es lo que mueve el mundo. ¿Por qué Níger le da todos sus recursos a los franceses? Los franceses llegan a Níger. Níger era una colonia francesa y se independizó. Los franceses dijeron, vale, independízate. Y entonces, ¿por qué ha seguido dependiendo de Francia? ¿Por qué? Daros cuenta que el presidente de Níger, que no sé quién sería, ese tío, bueno, no, lo que quiero explicar es que las decisiones que se toman no son racionales, no son lógicas, porque sí que tienen una lógica, pero no la lógica que vosotros me explican. Por ejemplo, yo soy el presidente de Níger, yo soy parte de Níger, ¿no? Yo decido por Níger y yo digo, bueno, yo por qué si yo tengo aquí uranio o plutonio o lo que sea que vendo a otros países que yo puedo exportar, porque se lo voy a vender a los franceses que me lo pagan más barato, se lo vendo al que me lo vende más caro, ¿no? Entonces, claro, la gente viendo eso un día, otro día, se han rebelado y andan golpe de estado y ahora dicen que ya no quieren seguir dependiendo de Francia. Pero esto ¿por qué ha llegado a esa situación? Que tú dices, hostia, es que la política, ¿por qué no funciona a veces bien? El problema es que la política, no es que la política funcione mal, es que la política no importa. Las decisiones sí tienen lógica. Muchas veces no lo tienen a nivel de política porque lo que realmente importa no es la política, sino el derecho financiero internacional. ¿Por qué cuando se independizó Níger ha seguido vendiendo sus recursos naturales a Francia más barato? Y dejando que Francia le robe como cuando era una colonia, ¿no? ¿Por qué? Porque os tenéis que dar cuenta que las decisiones
no las toma la gente, las toma una pequeña élite. Entonces, el presidente de Níger, aparte de cobrar 100.000 euros de sueldo que tenga, seguro que cobra millones y millones de euros bajo cuerda en corrupción. Y entonces ese dinero no puede llegar y decirle a un tío, dame 5 millones de euros y métemelo en la cuenta corriente. Eso no se puede hacer así, en ningún país creo, ¿vale? O en muy pocos países se podrá hacer. Entonces, y aunque se lo pudieran hacer, aunque yo pudiera darle al presidente de Níger 5 millones en el bolsillo, ¿vale? Para que me dé recursos, para que me deje explotar el uranio y explotar ya a la gente, luego el presidente de Níger, ¿qué coño hace con los 5 millones de euros? Si Níger es un país de mierda. Entonces, el presidente de Níger lo quiere, os tenéis que dar cuenta, una cosa que me dijeron a mí en la Junta de Andalucía. En la Junta de Andalucía, nada más yo aterrizar la Junta de Andalucía, mi jefe del PSOE, pero seguro que los del PP y todos son iguales, me dijeron, mira Jaime, te tienes que dar cuenta que el sistema, no es que haya corrupción, es que el sistema es la corrupción. Nosotros nos llevamos el dinero, esto es lo que te dicen los corruptos para justificarse dentro de la Junta de Andalucía, nosotros nos llevamos el dinero, porque a nosotros las leyes nos obligan a dar dinero, por ejemplo, para dárselo a los parados, para hacer hospitales. Pero los parados, esos son gilipollas. Eso se le damos el dinero y mañana se lo van a gastar en móviles. Se lo damos para camas, para hospitales, pero la gente se va a morir igual. Y además, para salvarle la vida a gente que son inútiles y que no sirven para nada. Y nosotros, que nos consideramos dioses, eso no me lo decían, pero lo que yo se intuye, nosotros consideramos que lo mejor es que yo ese dinero que me obliga la ley a dárselo a los parados, me la quede yo, porque yo sé dónde hay que invertirlo. Yo me lo cojo y yo lo invierto. ¿Vale? Y entonces, gracias a esas inversiones, a mí me da un montón de dinero y yo ese dinero luego sí se lo doy a la gente porque empiezo a comprar cosas. ¿Vale? Entonces, aquí se genera riqueza si la creo yo que soy el listo. Entonces, como la ley no me permite a mí llevarme el dinero a mi cartera, pues por eso tenemos que hacer aquí los chanchullos. ¿Me entiendes? Eso es lo que me explicaron a mí, nada más aterrizar la Junta de Andalucía. Todos mis jefes me han dicho siempre lo mismo, uno más claro, otro menos claro. Esto que os explico me lo contaron de los primeros jefes que yo tuve. Y además es que todo el mundo estaba de acuerdo. ¿Entiendes? Entonces, los corruptos dicen que ellos son como seres superiores y que la gente son gilipollas y que son como ganados. Y que ellos, el dinero se lo merecen ellos porque ellos saben dónde tienen que invertirlo y cuando ellos lo crean, cuando ellos lo gastan, es cuando se invierte bien. ¿Vale? Y lo que le obliga a las leyes no está bien. Leyes que ellos han inventado. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que te quiero decir, que el presidente de Níger, cuando tiene 5 millones de euros que le ingresan en una comisión, él dice, yo ahora con los 5 millones, ¿qué coño hago? Pues yo lo tengo que invertir en alguna parte. ¿Dónde es lo mejor que lo invierto? ¿En Níger? Que esto es una jungla. ¿En Francia? Pues lo invierto en Francia. Cojo los 5 millones, me lo llevo a Francia, compro allí un pedazo de casa. Ahora que ha sido el terremoto de Marruecos, ¿dónde estaba Hassan? Seguro que estaba en Francia, en París, allí, en su chalet que tiene, que me parece que vale 80 millones de euros, enfrente de la Torre Eiffel. ¿Me entiendes lo que te digo o no? Entonces, estos tíos, el Gaddafi donde tenía todo el dinero, en Marbella, ¿no? En Francia también, ¿no? Entonces, todos estos tíos lo que se dedican es, todo el dinero que cogen, lo invierten en Europa, porque sus países son una mierda. ¿Vale? No. Y ellos, si invierten el dinero en Francia, ¿cómo coño no se lo destapa a nadie? Porque están protegidos por los franceses. La aduana francesa le protege para que no saque esa corrupción, para que no se sepa. O sea, yo de repente soy presidente de Níger y voy allí a Francia con 5 millones o con 100 millones a comprarme allí una casa y tú te crees que no saltan todas las alarmas. Entonces, ¿cómo no me detienen o no? Porque hay leyes internacionales que obligan a Francia a explicarle a Níger que el presidente está allí gastándose 100 millones de euros. ¿Y por qué no lo hacen? Porque están protegidos. Entonces, hay un pacto. El pacto, nosotros no le vemos lógica a que Níger le venda el uranio más barato a Francia, pero sí tiene una lógica.
No tiene lógica a nivel política, pero tiene lógica a nivel económico. Y eso es lo que mueve el mundo, el derecho financiero internacional. Eso es lo importante, lo que quieren las élites para ello. Eso es lo que mueve el mundo. Y luego se crean unos relatos para que la gente se lo trague, unos cuentos chinos. ¿Vale? ¿El relato cuál es? La realidad cuál es? Que el presidente de Níger le dan 100 millones bajo de cuerda y él quiere invertirlo en Francia para que su niña se vaya allí a estudiar a Francia, tenga allí el pedazo, se vaya de vacaciones a Francia, se vaya a vivir a Francia. Cuando él se jubile se vaya a vivir a Francia, no se va a quedar en Níger que no hay nada. ¿Vale? Y entonces, a cambio de cederle, de vender a su pueblo, de cederle las cosas más baratas a los franceses le protegen el dinero allí en sus inversiones. Pues lo mismo que pasa a nivel internacional, o en los países estos de mierda, pasa en España igual, porque España también es otro país de mierda. ¿Vale o no? Entonces daros cuenta que en España no la creamos todo, que salimos a la calle diciendo libertad, libertad, y cantando ahí. España lo decidieron unas élites como tenía que ser, cuando murió Franco. Y esas élites están en Madrid, en el País Vasco y en Cataluña. ¿Vale? Ahí es donde está la burguesía que tiene el dinero y que son los que controlan España y deciden cómo tienen que ser las leyes. Los demás no pintamos nada, los demás somos ganados, estamos ahí para figurar. Y cuando deciden cómo se va a dividir las leyes, el poder en España, dicen, mira, el País Vasco va a tener un concierto. Y entonces el concierto le va a ser más millonario porque ellos tienen un paraíso fiscal dentro de España. Un paraíso fiscal dentro de un país que le hace de tapadera. Eso es el paraíso. Eso es el concierto vasco y catalán. Ellos recaudan lo que les sale de la polla, ponen los impuestos que quieren y luego le dicen a España lo que ellos dicen que han recaudado, aunque hayan recaudado otra cosa. Seguro que tienen ahí una contabilidad en B los vascos que te cagan. Y los navarros. A los madrileños le vamos a dar allí toda la administración general del Estado, van allí todos los ministerios, por eso Madrid es tan rica. ¿Madrid por qué es tan rico? Porque está allí Cristiano Ronaldo o porque están allí todos los ministerios, Yo ahora tengo que echar una instancia en el Ministerio de Igualdad, pues tengo que coger, o el Ministerio de Cultura, tengo que ir, coger el AVE, irme a Madrid, buscar una pensión y quedarme allí. Pues Madrid está forradísimo. Todas las inversiones van allí. También van allí por la corrupción, porque se supone que las inversiones tienen que ir a los territorios más desfavorecidos y siempre se quedan en donde está Se supone que si yo soy la empresa Traxa del Estado, yo tengo que coger el dinero que me dan a mí y gastarlo en territorio desfavorecido. Pero como el dinero al final se lo quedan los que están allí dentro, y los que están allí dentro están trabajando en Madrid, pues el dinero se queda en Madrid. ¿Vale? Por la corrupción. ¿Y Cataluña? ¿A Cataluña qué es lo que se decidió? Os lo digo yo. ¿Cuál es la parte del pastel de los catalanes en este entramado? Os lo digo yo, ya lo expliqué yo en un vídeo con Roberto, lo que pasa es que no lo terminé de desarrollar. Cataluña, por lo menos desde la época de Franco, incluso antes, es donde estaba todo es la parte que está más cerca de... Está allí los puertos, ¿vale? Por eso va a pasar el corredor del Mediterráneo por allí, para Holanda. Está al lado de Francia, es la parte que está más dentro de Europa. Y es donde están todos los financieros, todos los industriales. Y entonces esa gente eran, lo que se decidió desde la época de Franco, era que todo el dinero negro de la corrupción, como no se queda aquí en España, porque aquí en España no era productivo, los políticos que se llevan el dinero siempre lo invierten por el mundo, que es donde ellos ven que le va a dar más rendimiento, pues se decidió que el dinero negro de España de la corrupción se fuera a Cataluña y los catalanes iban a ser los financieros, los políticos que hay allí, iban a ser los que invirtieron por el mundo ese dinero de la corrupción. Y eso fue durante toda la época de Franco. Y cuando llegó la democracia siguió con ese sistema. ¿Vale? No. Yo lo sé porque, como he explicado en el vídeo con Roberto, en la Plaza de España de Sevilla, cuando llegué a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, mi jefe, me dijeron en 2004, 2005, 2006, que todavía no había destapado nada en la prensa ni en ninguna parte, ni judicialmente, que los hijos de Pujol ellos robaban todo el dinero que robaban ellos, se lo mandaban a los hijos de Pujol, porque los hijos de Pujol eran muy buenos invirtiendo el dinero. Entonces se lo mandaban allí
y los hijos de Puyol se lo invertían y se lo blanqueaban y se lo invertían y se lo devolvían con el dinero con intereses y a cambio se quedaban una parte. Los miles de millones de que tienen los hijos de Puyol no es dinero que haya robado Jordi Puyol, es dinero de todo que se ha robado a lo largo de toda España. Seguramente la cuenta soleada donde estaba Puyol con el rey, seguramente se la creó Puyol al rey. Los contactos que tenía Puyol con el rey, porque además Puyol y a su padre tenía cuentas en Suiza, porque esto viene de la época de Franco. Son todo generaciones tras generaciones de gente, de políticos, financieros, industriales en Cataluña que se dedican a ser testaferros del resto de España. Bueno, entonces se decidió eso. Y lo que me contaron a mí, mi jefe de la Junta, es que Manolo Chávez le dijo a Zapatero, se llevaba muy bien con el presidente de Gibraltar. Y le dijo a Zapatero, mira, yo he hablado con el presidente de Gibraltar y es hora de que cortemos lazo con Puyol, porque Puyol un día es muy nacionalista y un día nos va a pegar un susto con el nacionalismo. Y es bueno que cortemos lazos con él porque le estamos financiando el nacionalismo, ¿vale? A ese nacionalismo excluyente. Me enteré también en una época que fue cuando Puyol salió diciendo en unas declaraciones públicas que los catalanes, que los andaluces éramos una gente, escribió un libro diciendo que los andaluces éramos gente destruida, que no se podía confiar en nosotros, que los andaluces estaban viviendo de subvenciones. Esa época fue la que me lo contaron a mí, ¿vale? Porque en esa época me dijeron que Chávez fue a hablar con Zapatero y le dijo, mira, al PSOE nacional le dijo, mira, tenemos que buscar una forma de que no depende de los Puyol para blanquear dinero, para convertir el dinero. Y a mí me ha dicho el presidente de Gibraltar que podemos blanquear y sacar el dinero e invertirlo a través de Gibraltar. Y hubo una reunión a nivel nacional del PSOE. Y se decidió que no podía ser a través de Gibraltar, porque eso era poner, yo creo, no lo explicaron muy bien, pero yo creo que era como ponerse en manos de los ingleses, cuando teníamos un conflicto por Gibraltar. Entonces no podíamos ponernos en manos de los que estamos en pelea con ellos. Entonces se decidió no seguir con los Puyol, no romper con los Puyol. Pero yo creo que eso es lo que yo ahí corté el vídeo con Roberto de la Plaza de España, pero no conté la segunda parte. La segunda parte es que, bueno, daros cuenta que cuando Chávez ya no es presidente de la Junta de Andalucía, se va a Madrid de ministro de Política Territorial y vicepresidente del gobierno. Eso no es casualidad. Cuando Chávez y Zapatero tampoco es que fueran amigos íntimos ni tenían mucha... ¿Cómo fue ese movimiento de a un tío que en el resto de España no estaba reconocido nombrarlo ministro de Política Territorial y vicepresidente del gobierno? Pues eso es lo que estoy... hay un matiz que la gente no lo captó. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que aunque no se decidió cortar lazo con Cataluña e irse a Gibraltar, sí que pasó una cosa, que es lo que yo vi la segunda parte. Yo lo que vi es que no se iban con Gibraltar, pero empezaban a llevarse muy bien con Marruecos. Y entonces me di cuenta que aunque no iban a ir por Gibraltar, que ya habían decidido en Andalucía de que el camino era cortar lazo con los catalanes yéndose por Marruecos, ¿vale? Y llevándose bien con el presidente, con el rey de Marruecos, invirtiendo todo el dinero negro en Marruecos. Y qué casualidad, porque además el dinero va buscando la rentabilidad. Entonces, si los Puyol ya no le daban la rentabilidad y en Marruecos podían sacar más rentabilidad, pues era normal que se fueran a Marruecos. Aunque yo también he visto en los sumarios ya, luego lo vi, que los hijos de Jordi Puyol con los agentes de aquí de Andalucía con Pimentel montaron empresas en Marruecos y en Argelia. Seguramente para invertir el dinero negro que le iba llegando, ¿vale? Entonces, que también esa vía lo intentaron con los Puyol. Pero lo que quiero deciros que yo lo que creo que el origen de todo este problema, porque los nacionalistas en Cataluña estaban tranquilotes, entre comillas. Sacaban sus proclamas y sus historias, pero estaban tranquilotes. Los que daban más problemas eran los vascos con la ETA, acordaros. Pero que yo creo que es lo que ha pasado. Que yo creo que en España pues no estaban desarrolladas las redes de blanqueo y todo se iba por Cataluña a través de los políticos catalanes y de los empresarios catalanes y de los banqueros catalanes. Pero llegó un momento en que esto se crearon más canales de blanqueo de capital y de invertir. Se abrió Marruecos y se abrieron otros países para la inversión española. Y entonces ya pasaron un poco de los catalanes y de dar el dinero a los catalanes para que se lo invirtieran por ahí.
Y entonces, ahí es donde yo creo que surge el agravio corporativo de los catalanes, porque coincide todo en el tiempo, coincide que se abren las puertas de Marruecos, que se abren las puertas de otros países como los gallegos, por ejemplo, los gallegos invierten mucho en los países del Golfo, en Abu Dhabi y todo eso donde invierten los gallegos, ¿vale? Porque cada región tiene como su parte, porque hay un montón de pescadería, de flota pesquera de Galicia que pesca en esos caladeros y que tienen allí base. Entonces, a través de Galicia, por ejemplo, no invierten en Marruecos, invierten sobre todo en Abu Dhabi, ¿cómo se llama? En Qatar y todo eso también paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque ahí están sus redes, sus flotas pesqueros, ya tienen allí empresas creadas y aprovechan esa infraestructura para blanquear por ahí el dinero, ¿vale? Entonces, cuando se vieron, los gallegos se fueron a Abu Dhabi, a Qatar, los andaluces empezaron a meter dinero en Marruecos y ha pasado los catalanes, y cada sitio habrá hecho algo parecido, es cuando los catalanes empiezan a removerse, si os dais cuenta, porque ellos dicen, ostras, mira, aquí en Madrid se lleva el dinero de la Administración General de Estado, los vascos tienen sus conciertos vascos y nosotros ¿qué coño tenemos? Nosotros nos hemos quedado sin el dinero negro de toda España. Entonces cuando empezaron a removerse, cuando empezaron a salir políticos en Cataluña que si os dais cuenta estaban muy nerviosos diciendo que había que conseguir la independencia, que era el momento que si no se podían quedar sin nada. ¿Por qué de repente les surge esa necesidad? ¿Sabes? Pues yo creo que es cuando empiezan a ver que los flujos de dinero ya no son los que llegaban antes. ¿Vale? No. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué está pasando? Yo lo que creo, no creo que los catalanes quieran la independencia. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna lógica. ¿Tú crees que Francia va a querer la independencia de Níger? ¿Tú crees que hay mucha inversión andaluza en Cataluña? Yo creo que no. Yo creo que sobre todo habrá mucha inversión catalana en Andalucía. De hecho, yo conozco un montón de empresas y tal que están compradas por dinero catalán, ¿vale? Y por dinero vasco y por madrileño, porque son los que tienen el dinero, los andaluces no tienen dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que a los catalanes no les interesa la independencia? ¿Por qué? Porque entonces todas esas inversiones que tienen en el resto de España perderían valor, porque al no tener ya el control sobre sus activos, se devaluarían, ¿vale? Entonces sería para ellos una debacle económica, perder el control de esos activos, ¿vale? Daros cuenta, aquí os voy a poner un ejemplo. Que pasó durante la pandemia. El concejal de seguridad del Ayuntamiento de Sevilla se va en la pandemia, que estaba prohibido, se va a comer a un restaurante con toda su familia. Y entonces, al parecer, se fue allí con un montón de personas y hay dos versiones contradictorias. Los dueños del restaurante dicen que llegó allí el concejal de seguridad con un malos modos exigiendo que le pusieran de comer a toda su familia y en el restaurante les dijeron que no podían ponerle de comer a toda su familia porque cumplía las leyes del COVID. El concejal de seguridad le dijo, mira, pues me lo tienes que poner presuntamente porque yo soy concejal de seguridad y aquí se hace lo que yo diga. Entonces, como se negaron, lo que pasó es que el concejal de seguridad llamó a la policía local y apareció allí un montón de coches de policía local que nunca aparecen para nada, aunque se esté la gente muriendo, matando en la calle y por unos malos tratos, supuestamente por unas malas contestaciones de los camareros de un bar, aparecen allí 40 coches de la policía local de Sevilla. Y entonces sancionan al restaurante, ¿vale? Por una serie de fallos por una serie de cosas que no procedían en ese momento, porque no estaban en una inspección, estaban a ver si es verdad que había habido unos malos tratos, que en todo caso en vez de llamar a unas malas contestaciones, que en todo caso en vez de llamar a la policía local lo que tienes que pedir la hoja de reclamaciones. Entonces, yo, viendo las dos versiones, me creo mala del restaurante. ¿Por qué? Porque no es normal que por una discusión con un camarero vengan 40 coches de policía local más durante la pandemia. Y no tiene ningún motivo un restaurante de tratar mal a una persona. No querer ponerle de comer a una persona, si no le quieren poner de comer es que no se podía, porque estaban en época de pandemia. O sea, yo me creo más la versión del restaurante, por lógica, ¿no? Entonces, lo que quiero deciros que es a ese restaurante, a ese bar, que era de unos argentinos, creo, o lo que sea, le han puesto un montón de multas.
por no querer saltarse a la ley, presuntamente, le han puesto un montón de multas. Seguramente que ahora estarán señalados en todo. Debido a la poca seguridad jurídica de los tribunales españoles, seguramente ahora las multas, cuando las recurran, las van a perder todo en el contencioso. Todas las multas que ahora les quieran volver a poner nuevas, le van a perder también en el contencioso. Si ahora les quieren meter un recargo por el IBI porque al ayuntamiento le da la gana, la va a perder en el contencioso. Le van a hacer la vida imposible hasta hartarse. Porque no hay ninguna seguridad jurídica en España y los tribunales se alinean con los poderosos. Entonces, lo que yo quiero deciros, que si mañana Cataluña se separa de España, pues todos esos activos que tienen en Andalucía, ahora mismo si un empresario tiene un restaurante en España, en Sevilla, y llega allí la policía local y empieza a tocarle las narices o a hacerle una cosa, o alguien le toma con ello, pues seguramente ese empresario de catalán llama al Pere Aragonés mira que en mi restaurante en Sevilla me están haciendo la vida imposible, y el Pere Aragonés llama a Sánchez y dice, mira que a un empresario amigo mío le están haciendo la vida imposible allí en Sevilla, y el Pedro Sánchez llama a quien sea aquí en Andalucía y ya se hace eso todo. Pero si se separan, ya esa protección que tienen no la tienen ya, porque ya son dos estados diferentes. Entonces, hombre, no inmediatamente, porque todavía van a seguir manteniendo lazos, porque a lo mejor Pedro Sánchez, alguno del PSOE, tiene ya invertido dinero en Cataluña negro, y entonces también necesitan a Pere Aragonés para que se los proteja y tal. Pero esas relaciones poco a poco se van deteriorando, se pueden entrar terceros, que es lo que ha pasado en Níger. En Níger, a lo mejor, pues el presidente de Níger le estaba vendiendo el petróleo o el uranio más barato a los franceses a cambio de protección en Francia. Pero ¿qué ha pasado? Que como ya son países independientes, ha llegado allí los rusos, han empezado a comprar a lo mejor a otra gente y son los que han dado golpes de Estado. Pues lo mismo puede pasar en España. Si mañana se separa Cataluña de España, pues puede empezar a venir aquí canadiense, a venir italiano, a venir polaco, a venir, yo qué sé, argentino aquí a soltar el dinero a los políticos de aquí para ellos comprar los activos de los catalanes más baratos y perder la protección que tienen. Entonces, realmente, si se separan, va a haber una devaluación de los activos catalanes brutal, y eso no les interesa a los catalanes, porque lo que consiguen ahora así, lo van a tener que conseguir con el triple de esfuerzo, y ni aun así, ni aun esforzándote el triple. Entonces yo no creo que les interese la separación. Yo lo que creo que ellos lo que están es metiendo miedo, porque lo que ellos quieren es una compensación por la pérdida que han tenido ellos debido a la evolución del tráfico financiero internacional. Yo lo que creo que quieren los catalanes es el concierto económico catalán. Pero el problema que pasa es que en el momento en que los catalanes pidan el concierto económico catalán, van a llegar los vascos y van a decir, toc, toc, los vascos que estaban tan tranquilitos, pues van a llegar y van a decir, oye, perdona, fijaros que los vascos solo se agitan, los vascos están súper tranquilos, solo se agitan cuando se agitan los catalanes. Porque es un movimiento reflejo, porque es un momento de cobertura, porque ellos, los vascos, lo que dicen que si a los catalanes les saca un concierto catalán, ellos ya la ventaja que tienen competitiva la pierden, entonces tendría que sacarle algo más a ellos. Entonces yo veo que esas son las posiciones, y la única manera de que esto se solucionara es que las élites en Madrid, en Barcelona y en Cataluña aceptaran que son iguales que todo el mundo, cosa que no va a pasar nunca, porque nunca la han aceptado, y este país, España, no está hecho por la gente, sino están hechas por ellos. Los demás no pintamos nada, estamos desorganizados, somos ignorantes y no tenemos ninguna fuerza. Entonces ellos nunca van a aceptarse iguales, siempre tienen que tener un privilegio sobre los demás. Los madrileños lo tienen, los vascos lo tienen, y ahora los quieren los catalanes, lógicamente. Entonces, la única manera es que, o que no tuviera nadie privilegio, cosa que lo veo muy difícil, porque no está así hecho el Estado. Esto no es un Estado de Derecho, España no es un Estado de Derecho, ni seguramente ningún país, pero España seguro que no, ¿vale? Porque el Estado de Derecho implica la igualdad. Aquí no hay personas iguales, ni se pretende, ni medida para que se cumplan, solo está ahí nominalmente dicho, para los tontos, para un cuento chino para los tontos, para los ingenuos. Y entonces, ¿qué pasa? Que como no van a aceptar nunca la igualdad de todos, pues al final hay que dar con privilegio. Y o le das el concierto vasco, el concierto catalán, perdón, lo cual agitaría a los vascos y entonces empezarían los problemas en País Vasco, porque pedirían algo más de lo que tienen ahora, o el privilegio que tienen los madrileños lo tienes que dividir con ellos. Es la única solución que yo veo.
Y si no, y si se tensa tanto la cuerda, pues llega un momento en incluso que haya independencia, pero yo no creo que la haya, porque es que lo primero que nos interesa a los vascos, a los catalanes, porque le tendrían que explicar a las élites a los catalanes, la élite catalana a los catalanes de pie, de que en cuanto haya una independencia, los activos van a valer la mitad de la mitad de los catalanes y van a tener que trabajar el triple de lo que están trabajando para mantener el mismo nivel de vida. La única manera de que una Cataluña fuera de España pudiera ser viable, que se convirtiera en un paraíso fiscal, para mantener el nivel de vida que tienen ahora mismo, que se convirtiera en un país de productividad que tienen, que se convirtiera en un paraíso fiscal. Y eso el resto de Europa no lo va a consentir, porque hay demasiados paraísos fiscales. Le harían la competencia a otros paraísos fiscales y eso no lo van a consentir los otros países de Europa. Los apoyarían a los españoles. Entonces, ese es el problema que tienen los catalanes. Buscar caseto catalán, pero por otro lado, los vascos no lo van a permitir. Entonces, lo que yo veo, los vascos no quieren repartir su beneficio con nadie. Entonces, lo único que queda es que los madrileños repartan el beneficio con ellos, o que tienen, o que las élites aquí se conformaran siendo iguales que todo el mundo, y eso no lo van a consentir nunca. Y nada, muchas gracias. Y eso lo digo. España nos roba, España nos roba. Carles Puigdemont, mola mogollón. Carles Puigdemont, mola mogollón. España nos roba. Es súper profunda.